El Mazda 787B, legendario ganador de las 24 horas de Le Mans y del que tanto se habla, el único que ganó con un motor rotativo. Esa leyenda en realidad ganó las 24 horas de Le Mans por suerte, y es que muchas personas dicen que la FIA lo baneó por llevar un motor rotativo, por ser una amenaza en la categoría, por ser diferente. Pero lo cierto es que el 787B no era un auto dominante. Antes de marcar historia en Le Mans, no destacaba demasiado. Incluso Mazda pasó años luchando para poder tener unos resultados decentes en la resistencia. Y me atrevo a decir incluso que el cambio de regulaciones impuestos por la FIA en esos años y las condiciones perfectas fue lo que ayudó a Mazda a ganar las 24 horas de Le Mans de 1991. Pero como un cambio de regulaciones puede ayudar a ganar las 24 horas más importantes para un fabricante, pues déjame contarte la historia de Mazda en su travesía para poder quedarse con el título. Para entender cómo fue que Mazda ganó las 24 horas de Le Mans, primero debemos remontarnos a los años 60, cuando Mazda se estaba interesando por los motores rotativos. Mazda vio una oportunidad de innovación en la nueva tecnología de la época, el motor rotativo o Wankel, del que otras marcas también se interesaron. Y Mazda, viendo esta oportunidad de destacar en el mercado, comenzó el desarrollo de este motor para ser el primero en lanzarlo al mercado. Motor que más adelante sería muy popular por autos como el Mazda RX-7 o más adelante el RX-8, pero no fue un motor perfecto. De hecho, le dio bastantes problemas a Mazda, aparte de los más conocidos como el excesivo consumo de combustible y aceite y las elevadas emisiones contaminantes. En el desarrollo de este motor, Mazda encontró un fallo catastrófico, el llamado rasguño del diablo. A medida que el motor giraba a altas velocidades, el sello ubicado en las puntas del rotor tenía un desgaste muy excesivo, dejando marcas por vibraciones. Para encontrar una solución a este problema, Mazda reunió a un equipo de 47 ingenieros que intentaron hacer todo lo posible para resolver el problema, pero no encontraron una solución. Incluso se llegó a pensar que era una pérdida de tiempo invertir más tiempo en este proyecto. En 1963, un ingeniero propuso una idea muy importante: si se cambian las características del sello. Cuando realizaron pruebas con este nuevo sello, fue todo un éxito, y para el año siguiente Mazda creó un nuevo sello hecho de aluminio y de carbono. Este cambio dio luz verde para llevar autos con motor rotativo a las calles. En 1967 se creó el primer auto de Mazda impulsado por un motor rotativo, el Mazda Cosmos Sport. Entre 1967 y 1972 se fabricaron y comercializaron un poco más de 1000 unidades con un motor de 2 rotores que entregaba 1110 caballos y 130 en su versión más actual, pero no fue el primer auto impulsado por un motor rotativo. Ese fue el NSU Spider, aunque este solo contaba con un rotor. El Mazda Cosmos sí fue el primer auto producido en serie propulsado por un motor de 2 rotores. Antes de lanzar el auto al mercado, el Mazda Cosmos fue sometido a recorridos de pruebas a través de todo Japón y superó exitosamente todas las pruebas a las que se le sometió en este recorrido. Durante las siguientes décadas, Mazda continuó perfeccionando sus motores rotativos, utilizados en modelos como RX-3, RX-7 y muchos otros vehículos de competición, pero el gran objetivo seguía siendo demostrar el potencial del motor Wankel en la resistencia. En 1983, Mazda desarrolló el Mazda 317C, un prototipo diseñado para competir en las 24 horas de Le Mans en el grupo C Junior, construido por Mazda Speed, aunque el chasis y la carrocería fue construida por Mancraft Racing, utilizando un motor de 2 rotores utilizado años antes en el Mazda RX-7. El 13B era un motor que desarrollaba 310 caballos a 9000 RPM. Ese año se inscribieron dos 717C para las 24 horas y los dos lograron terminar la carrera en el puesto 12 y 18 de la general, pero ganaron en la categoría C Junior, marcando un inicio muy prometedor para la marca. Al año siguiente, el 717C fue sustituido por el 727C.
El 727C fue inscrito en la categoría C2 de 1984 con un diseño muy similar y usando el mismo motor 13V de 2 rotores del año pasado. Este año fue bueno para Mazda, terminaron en cuarto y sexto lugar, pero un par de Lola T616 operados por FB Ghost Trees Company, utilizando el mismo motor Mazda, lograron superar a los 727C con un primer y tercer lugar en la categoría. En 1985, Mazda escribió dos 737C, nuevamente en el grupo C2, siendo la evolución final del diseño Moncraft y nuevamente utilizando el motor 13V, pero esta vez con una diferencia de 5 caballos más, consiguiendo así un tercer puesto, que no está nada mal, y un sexto puesto, que tampoco está nada mal. Llega en 1986 el renovado Mazda 757 con una aerodinámica renovada, el motor 13G de 3 rotores entregaba 450 caballos a 8500 RPM. Con todo esto el 757 consigue un glorioso nada. Ninguno de los autos que se inscribieron lograron terminar la carrera por problemas en la caja de cambios, pero en 1987 logró ganar en la categoría GTP, conducido por los pilotos David Kennedy, Pierre Dieudonné y Mark Calvin. Este resultado marcó la primera vez que un automóvil japonés se ubicó entre los 10 primeros en la legendaria carrera de resistencia, pero aún así Mazda no terminaba de encajar del todo. 1988, Mazda llega a las 24 horas de Le Mans con el 767, con un motor 13G de 4 rotores que producía 630 caballos a 9000 RPM y consiguieron un puesto 17 y 19 de la general. Y en 1989, en la evolución del 767, el 767B, logró terminar en séptimo y noveno, pero por más que intentaba, Mazda no podía destacar. En 1990 se presenta el 787, la última oportunidad de Mazda para ganar las 24 horas de Le Mans, antes del cambio de regulaciones impuestos por la FIA. Para desgracia de Mazda, en 1990 la FIA, llamada FISA en aquel tiempo, a finales de los 80, el grupo C era la categoría más monstruosa de todas, con unos motores exageradamente potentes con unas velocidades de 380 km. Incluso en algunos registros se llegó a 400 km en la recta de Le Mans antes de la instalación de las chicanas. Y claro, como el nene consentido de la FIA y la Fórmula 1, en la que el presidente de la FIA, Badastre, hizo que se cambiaran los motores que llevaban los grupos C en aquel tiempo, esos motores tan monstruosos, por unos de 3.5 litros en un intento de igualdad para todos y que sean motores de pistones convencionales, por lo que Mazda se queda un poco por fuera con su filosofía de usar solo motores rotativos. La decisión de este cambio se anuncia en 1988 y la idea era cambiar los motores para 1991. Para 1990, en su última oportunidad, el Mazda 787 traía cambios radicales en comparación con su versión anterior. Le instalaron el nuevo motor R26B, un diseño con tomas variables, una ubicación de los radiadores en la parte de enfrente en vez de en los lados como en su modelo anterior. Se pusieron 3 bujías por rotor. Además colocaron sellos de vértice cerámico. Con estas y otras modificaciones llegan a una potencia máxima de 900 caballos a 9000 RPM, pero se dice que se limitó a 700 caballos a 9000 RPM para tener una mayor fiabilidad. Con todo esto Mazda consiguió un respetable nada. Los dos 787 se retiraron, uno por una fuga y el otro por fallos electrónicos. Lo único que logró terminar la carrera fue el 767B, que terminó en la posición 20 de la general, algo no muy destacable y muy malo para ser el último intento de Mazda para conseguir el título. Y se acuerdan que dije que Mazda no terminaba de encajar, pues les cito textualmente esto. Después de Le Mans, Mazda Speed retiró los 767B restantes de la competición. Se inscribieron 2 787 para el resto de la temporada del JSPC, con el trío japonés de pilotos en una inscripción y Kennedy y Dieudonné permaneciendo en la otra. Al regresar a Fuji, los 787 obtuvieron el quinto y décimo lugar en una prueba de 500 kilómetros, aunque el quinto lugar fue posteriormente descalificado debido a una pila de combustible demasiado grande. El décimo puesto se obtuvo nuevamente en los 1000 kilómetros de Suzuka, aunque el participante totalmente japonés se retiró después de una falla en el motor. Un resultado muy similar ocurrió en Sugo, excepto que fue el equipo japonés el que terminó un décimo
mientras que el equipo internacional tuvo una falla en el motor. Para el último evento de la temporada, los 1000 kilómetros de Fuji, Mazda Speed inscribió 2.787 y un 767B sacado del retiro. Terminó sexto, un 787 fue séptimo y el otro se retiró tras un fallo de transmisión. Yoshimi Takayama de Mazda Speed obtuvo el puesto 25 del campeonato de pilotos y Mazda fue el cuarto en el campeonato de constructores. Para que vean que Mazda, por más que intentaba, no conseguía destacar ni dentro de su país de origen ni en el extranjero. Por suerte para Mazda, el cambio de regulaciones también afectó drásticamente al resto de equipos, por lo que no les dio tiempo suficiente para hacer el cambio de motores. Jaguar, Mercedes, Peugeot, Porsche, Toyota, Nissan y el resto de fabricantes descubrieron rápidamente que desarrollar esos nuevos motores costaba millones y que la fiabilidad era muy pobre aún. Muchos equipos privados ni siquiera se podían permitir costear un motor tan caro aún. Gracias a todas las quejas de los equipos, la FIA decidió retrasar parcialmente la transición a los nuevos motores y se hizo un cambio muy importante también. Los autos que cumplían con el nuevo reglamento de motores 3.5 litros pasarían a ser la categoría principal, la C1. No tendrían limitaciones y los autos antiguos pasarían a ser la categoría C2, que incluían al Mercedes C11, el Jaguar XJR y el Mazda 787B, entre otros. Y además la FIA, para darle más protagonismo a la categoría C1 en 1991, los coches del grupo C antiguo estaban siendo penalizados de diferentes maneras. Muchos coches antiguos tenían restricciones de combustible, peso o rendimiento. Sin embargo, el Mazda 787B utilizaba el motor rotativo R26B, que no encajaba fácilmente en las equivalencias de cilindrada que la FIA usaba para los motores de pistones convencionales. Mazda y Oreca argumentaron que el rotativo ya estaba en desventaja frente a los grandes V8 turbo de Mercedes o los V12 de Jaguar, especialmente en consumo y potencia máxima. Tras negociaciones con los organizadores de Le Mans, el 787 recibió un peso mínimo de aproximadamente 830 kilos, mientras que algunos rivales de la categoría tuvieron que correr con más peso, llegando así a la carrera de 1991, la última oportunidad de Mazda, y Takayoshi Ohashi, director de equipos, lo sabía. A pesar de que Mazda tenía una pequeña ventaja por ir con un peso inferior a la de los demás, el Mazda seguía siendo más lento que los Mercedes o los Jaguar. Cuando los equipos llegaron al circuito de las Artes para la semana de la carrera, los favoritos eran los Mercedes, que habían dominado bastante con el C11. Jaguar seguía siendo una amenaza muy importante también, y Peugeot quería demostrar el potencial de su 905. Nadie tenía en cuenta al Mazda como un posible contendiente a ganador, y eso se notó durante la clasificación. El día de la clasificación los Mercedes dominaron, fueron extremadamente rápidos, y el piloto Jean-Louis consiguió la pole con una vuelta de 3 minutos 31 segundos 270 milésimas. Los Jaguar también mostraron un muy buen ritmo, pero el Mazda número 55 quedaría muy lejos de la punta, partiendo desde la 19ª posición de la parrilla. Sábado, día de la carrera. El Mazda número 55, conducido por Bertrand Gachot, Volker Weidler y Johnny Herbert, durante las primeras horas permanecían con un ritmo constante y sin ninguna novedad, pero los demás equipos no. El Mercedes, pilotado por Michael Schumacher, sufrió problemas mecánicos durante la noche. Cada parada en boxes era más y más larga y finalmente tuvieron que retirar el auto. El Mercedes número 32 sufrió problemas en el motor y no pudo completar la carrera. Peugeot, que había llegado con el 905, un auto muy reciente que intentó adaptarse a las nuevas regulaciones, comenzó a sufrir problemas de fiabilidad y la carrera para Peugeot se convirtió en una sucesión de averías y abandonos. Ninguno de los Peugeot que se inscribieron lograron terminar la carrera, por suerte para el Mazda, ya que eran unos posibles contendientes a ganadores. La carrera para Mazda se desarrolló de manera impecable, sin ninguna novedad en el auto, y después de todas las fallas de los demás equipos estaba liderando de una muy buena manera, pero con unos Jaguar detrás que le querían quitar el título. Y para asegurarse de que esto no pasara, en el último stint de Herbert, el director de equipo Takayoshi y el director de equipo consultor Jackie Hicks se comunicaron por radio para extender su periodo hasta el fin de la carrera. Con la posibilidad de tener la victoria tan cerca, Ohashi no estaba dispuesto a arriesgar el título
en una parada técnica. Herbert aceptó, pero el agotamiento y la deshidratación del piloto lo llevó al límite, y lo único que lo mantenía consciente dentro del auto era la adrenalina. Después de un rato de suspenso, el Mazda 787B pasó la línea de meta después de 24 horas llenas de abandonos por parte de los otros equipos, quedándose así con el título de 1991. A pesar de toda la emoción que se vivió en el equipo y en la afición, después de cruzar la línea de meta, el piloto Herbert no lo estaba pasando tan bien. Fue tanto el desgaste físico del piloto que terminó desmayado después de estacionar el auto en boxes y llevado posteriormente a un hospital. Después de cruzar la línea de meta, el Mazda 787B no solo había ganado una carrera, había cambiado para siempre la historia del automovilismo japonés. Por primera vez, un fabricante japonés conseguía la victoria absoluta en las 24 horas de Le Mans, una carrera que durante demasiado tiempo había sido dominada por fabricantes europeos, con presupuestos enormes y una experiencia inmensa en las carreras de resistencia. Mazda, una compañía mucho más pequeña y con una filosofía completamente distinta, había conseguido lo que parecía imposible, pero la historia termina con un final amargo. Apenas unos meses después de aquella victoria, el nuevo reglamento de la FIA entró en vigor. Los motores rotativos ya no tenían cabida en la categoría reina del grupo C, por lo que el Mazda 787B nunca pudo defender el título. Aquella victoria fue tan gloriosa como irrepetible. Durante años surgió el mito de que la FIA prohibió el motor rotativo porque era demasiado superior. Sin embargo, la realidad fue diferente. El reglamento cambió para adaptar motores atmosféricos de 3.5 litros, similares a los de la Fórmula 1. El motor rotativo simplemente quedó fuera de esa nueva filosofía técnica. Paradójicamente, el Mazda 787B nunca fue el prototipo más rápido de su época. Mercedes, Jaguar e incluso Peugeot construyeron coches capaces de marcar mejores tiempos por vuelta. La diferencia estuvo en otro lugar. Mientras muchos fabricantes buscaban la máxima potencia posible, Mazda decidió apostar a algo mucho más importante en una carrera de 24 horas: la fiabilidad. El equipo redujo deliberadamente la potencia del motor R26B para disminuir el desgaste mecánico durante toda la carrera. El 787B mantuvo un ritmo constante sin forzar el coche, mientras sus principales rivales iban cayendo uno detrás de otro por averías mecánicas y problemas de fiabilidad. La victoria de Mazda fue la recompensa de casi 30 años de desarrollo del motor, desde aquellos primeros problemas con la llamada rasguño del diablo, pasando por el desarrollo de todos sus prototipos. Cada fracaso sirvió para construir el coche que finalmente escribiría una de las páginas más importantes en Le Mans. Y aunque Mazda nunca volvió a ganar la carrera, la imagen del 787 con el número 55 y su inconfundible decoración verde y naranja quedó grabada para siempre en la memoria de millones de aficionados. Con el paso de los años, el R26B se convirtió en uno de los motores más admirados de toda la historia del automovilismo. Su sonido, completamente diferente al de cualquier V8, V10 o V12, sigue siendo considerado por muchos como uno de los mejores que ha recorrido el circuito de la charca. Más de 3 décadas después, el Mazda 787B continúa siendo el único automóvil con motor rotativo que ha ganado las 24 horas de Le Mans, y también el único representante de esta tecnología en conseguir una victoria absoluta en una prueba de competición mundial de resistencia. La leyenda del 787B nunca desapareció, al contrario, con el paso de los años fue creciendo hasta convertirse en uno de los prototipos más queridos de toda la historia del automovilismo, y Mazda tampoco olvidó aquel momento. Mazda LM55, presentado en la Navidad de 2014. Se le rinde homenaje a la victoria del Mazda 787B en Le Mans, y es que incluso el mismo nombre lo dice, LM de Le Mans, y 55, que era el número que llevaba el Mazda 787B ganador, el número 55. La historia de una leyenda diseñada en una filosofía que trajo al mundo autos como el Mazda MX-5 y el Mazda 3, pero en este auto se llevó al extremo, con una mirada tan agresiva que impone respeto cuando se lo ve. Nada que dice: quiero destrozar las 24 horas de Le Mans. Y aunque no podemos verlo horas y horas en una prueba de resistencia, podemos ver de lo que está hecho en Gran Turismo. En 2014, coincidiendo con el 23º aniversario de aquella histórica victoria, Mazda decidió rendir homenaje al 787B de una forma muy especial. En colaboración con Poly Digital, el estudio responsable de Gran Turismo, nació el Mazda LM55 Vision Gran Turismo, un prototipo conceptual que no pretendía sustituir al 787B, sino representar cómo sería hoy el espíritu de aquel legendario ganador de Le Mans.